Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso de formación de instructores empresariales con herramientas didácticas. Es importante que nosotros podamos ir identificando lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esta es la base de este curso. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y obviamente que este mecanismo que la naturaleza nos ha dado nos sirve para magnificar las capacidades que podemos tener en diferentes circunstancias, donde podamos aprender a desarrollar cambios conductuales en las personas que permitan satisfacer ciertas necesidades, evitar riesgos y adaptarnos al medio y por consiguiente progresar. Es bien importante que lo podamos identificar en estos momentos de pandemia, cómo hemos todos aprendido a vivir con este tipo de situaciones, donde a través del aprendizaje hemos empezado a prevenir el contagio de este virus del COVID-19. Y es bien importante que nosotros lo podamos ir identificando para hacer esos cambios. Y obviamente en el proceso del aprendizaje, donde podamos saber qué es el aprendizaje o qué es lo que implica el aprendizaje, y obviamente qué es lo que implica, pues tener un cambio en la conducta de las personas o de los hombres que nos permita a través de ciertas repeticiones tener ciertos conocimientos, habilidades y actitudes que de manera espontánea o dirigida se pueden ir aprendiendo. ¿Esto qué nos va a permitir? ¿Esto qué a dónde nos tiene que llevar? A que podamos desarrollar en la gente un aprendizaje hacia su conducta para evitarlo. Y por eso les decía que con esta parte del COVID, lo que nosotros tenemos que estar viendo es esa parte de cómo tenemos que aprender a utilizar el equipo de protección, en este caso las mascarillas, para la vida diaria, la manera de la higiene, la forma de lavarnos las manos, la forma de sanitizar ciertos equipos, instrumentos de trabajo que nos van a permitir ir aprendiendo. Y obviamente ya tener ese aprendizaje, llevarlo a tener una habilidad o tener un conocimiento que nos permita evitar los contagios. Y obviamente ese aprendizaje, como se los decía, pues va orientado a solucionar problemas. Entonces, ¿cuál es el problema que se viene presentando con esta pandemia? Pues tener un alta grado de contaminación o grado de enfermedad de las personas, y obviamente con esas enfermedades pues tendremos un problema en la organización. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener ausentismo y demás. Entonces, si nosotros trabajamos en orientar a la persona qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que lavar las manos, cómo tiene que utilizar el equipo de protección nuevo, más aparte por el tipo de actividad o trabajo que puedan ir desarrollando, el que venía comúnmente teniéndolo, pues esto qué nos va a hacer que aprendamos en base a un problema. El problema principal pues viene siendo en este caso evitar las enfermedades. Entonces, con este proceso de conocimientos, pues vamos a desarrollar un aprendizaje que nos permita tenerlo. Entonces, esta parte del aprendizaje, este trabajo repetitivo de información, de conocimientos, nos va a llevar a hacer los cambios, que es lo importante que vamos a ir trabajando nosotros en este momento. Y obviamente, la enseñanza, ¿qué nos tiene que llevar a hacer? ¿Hacia dónde nos tiene que llevar? Y obviamente estas características que a través del tiempo tenemos que ir aprendiendo, nos lo van a llevar a través de las circunstancias familiares, sociales o económicas y hasta religiosas. Y esto a través del tiempo, pues tenemos que estar trabajando. Y cada vez se tiene que estar
renovando en un estilo de aprendizaje, en un estilo de enseñarla por parte ya sea de los maestros, de los padres, de los instructores, hasta de los coaches que normalmente se vienen manejando. Entonces, estas características que se tienen del aprendizaje, de la enseñanza, es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a transmitir ese conocimiento hacia las personas. Antes lo estábamos desarrollando de manera presencial, en algunos empezó a hacer de manera virtual y en estos momentos con la pandemia, pues el aprendizaje, bueno, la enseñanza junto con el aprendizaje tiene que ser de manera virtual. Entonces, ¿cómo tenemos que llevar todas estas herramientas y conocimientos para que la gente aprenda en cuestión del problema que queremos evitar? ¿Sí? Como se los decía, utilizando el ejemplo de la pandemia es, bueno, ¿cómo vamos a trabajar para que sea más sano nuestro trabajo? Donde nos sintamos a gustos, tranquilos y protegidos de que lo que está desarrollando la organización o nosotros como personas evitemos esos contagios en nuestras casas, en la vía pública y en la empresa. Y obviamente, si nosotros aprendemos y enseñamos, ya sea a nuestros hijos, familiares o compañeros de trabajo, que las medidas, pues por ende, estamos trabajando en solucionar algún problema. ¿Sí? Y entonces, esa enseñanza, de esa transmisión de los conocimientos, pues lo tenemos que llevar a ese punto medular que es la orientación de la solución de los problemas. Si nosotros lo identificamos en nuestra organización o en las diferentes áreas de la empresa, ¿cuál es el problema que tenemos latente presente y que tenemos que cambiar? Y en base a ese cambio, ¿cómo tenemos que enseñar para que tengan esas habilidades nuevas que nos permitan minimizar ese problema que se nos viene presentando? Es muy importante que nosotros en este proceso de aprendizaje, enseñanza o enseñanza-aprendizaje, identifiquemos los roles que cada uno va a jugar para la solución de problemas. Y obviamente, pues toda esta parte que tenemos que estar viendo trae una dinámica, trae una didáctica de el arte de enseñar a través de uno como instructor, como formador, como capacitador, que va a llevar esa adaptación al centro. Entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tenemos que identificar quién es la persona que va a enseñar, qué es lo que tienen que aprender y quién lo va a aprender. Estos tres elementos son bien importantes pues, para que nosotros vayamos identificando cómo vamos a trabajar. Porque puede ser muy claro que desde el momento que nosotros identificamos un problema, pues tenemos que estructurar un contenido para ir llevando a esa atención, esa preparación del material o de la información hacia la gente, que nos permita que sea esto cada vez más nutritivo en el proceso de aprendizaje y binomio proceso de enseñanza, pues bueno, contar con estos elementos que van a permitir ayudar. Pero obviamente también tenemos que identificar, y en este momento que nosotros estamos en las empresas, cómo tenemos que hacer ese proceso de capacitación hacia los adultos. Y aquí tenemos dos términos que se vienen manejando y que normalmente lo conocemos. La parte pedagógica, pues es todo el aprendizaje o guía que se le va a dar a los niños en su proceso de educación. Pero para la parte de los adultos, hay una parte y esta técnica o corriente es la andragogía, que obviamente es cómo enseñar a los adultos para que aprendan. Cómo vamos a trabajar nosotros como capacitadores para que aprendan. Y son dos momentos completamente diferentes de cómo enseñamos con los adultos y cómo enseñamos con los niños. Normalmente con los niños pues tenemos el profesor que le estamos exponiendo a los muchachos, pero en la parte de los adultos el proceso cambia, porque todos debemos aprender de todos, no nada más lo que yo pueda exponer, sino lo que han vivido cada uno de las personas en un tema en específico que nos haga más nutritivo nuestro proceso de aprendizaje. Y por ende,
podamos trabajar en la solución de los problemas más adecuado, más acorde a la necesidad muy puntual que se tiene dentro de la organización. Y obviamente estos principios de aprendizaje pues son 14 puntos que se están manejando y es llevar a que el adulto entienda lo que estamos manejando. Y obviamente la persona que tiene que aprender, el adulto que va a aprender, tiene que estar consciente o está dispuesto a aprender. Porque normalmente luego en las capacitaciones la gente dice, pues que yo vengo porque me mandaron. Y cuando la gente ve esa situación de que vengo porque me mandaron, a veces no trabajamos en la parte del aprendizaje, en la parte de hacer un cambio de habilidad, de conocimiento para la solución de un problema. Y entonces, pues vamos a tener problemas porque pues la gente no va a aprender, no va a desarrollar y el objetivo y fin específico de X capacitación no nos va a servir. Vamos a tener problemas para que la gente lo entienda y lo lleve a cabo. Entonces, tenemos que estar trabajando con los principios muy reales de lo que está viviendo la gente, con temas donde sean de su expertise, sean de su conocimiento y que nos ayuden a ser más nutritivo a toda la gente que tiene, porque cada uno, aunque podemos estar trabajando en la misma línea de producción, pero tenemos diferentes vivencias que hemos tenido a lo largo del tiempo y que al aportarlas nos pueden dar soluciones a X o Y problema. Y esa parte es lo que tenemos que estar viendo, esa parte metódica que nos lleve a aprender la cultura organizacional o la cultura de la operación de X máquina o de X proceso que nos permita. Pero si no asimilamos ese aprendizaje, pues por ende no lo vamos a comprender. Entonces sí tenemos que trabajar mucho en esta parte de las soluciones prácticas, de cómo tenemos que enseñarle a la gente en la capacitación a que se lleve a cabo. En esta forma de querer cambiar la conducta que tienen las personas, porque a lo mejor nunca se les dio una capacitación o porque tienen una experiencia de vida diferente, bueno, pues nos va a permitir hacer ese tipo de malos aprendizajes y a lo mejor malos trabajos o con un trabajo carente de una adecuada productividad. Entonces, es la parte que tenemos que estar viendo. Y estos principios pues, son la base de todo lo que tenemos que ver en este curso del proceso enseñanza-aprendizaje. Y obviamente, digo, ya para cerrar este tema, pues aquí lo importante es, y como dice la lámina, es nunca dejen de aprender, porque la vida nunca nos va a dejar de enseñar. El día que dejamos de aprender es que o estamos enfermos o estamos ya muertos. Entonces, es importante que tengamos siempre esa apertura para el aprendizaje.